Buenos días, mi nombre es Anderson Millán. Les voy a hablar sobre unas correlaciones para calcular el gradiente de presión. Estas correlaciones son la de Baxendale y Thomas y la de Putman y Carpenter. Ambas correlaciones son de tipo A, ya que no consideran patrón de flujo ni deslizamiento. Ambas correlaciones también toman en cuenta solo tuberías con diámetros de 2, 2,5 y 3 pulgadas. La correlación de Putman y Carpenter tiene como datos de entrada la densidad, el flujo másico, el diámetro de tubería. Con la siguiente gráfica se calcula el factor de fricción. El eje de las X es el numerador del número de Raymond y en el eje de las Y está el factor de fricción. Teniendo todos esos datos, conjunto con la velocidad, se calcula con la siguiente fórmula el gradiente de presión. La correlación de Baxendale y Thomas no es más que una modificación de la de Putman y Carpenter. Utilizan los mismos datos de entrada y los mismos parámetros. La única diferencia está en la gráfica que se utiliza para calcular el factor de fricción. Los resultados son iguales. Cabe destacar que el factor de fricción en Putman y Carpenter da menor que en la de Baxendale y Thomas. Buenos días, mi nombre es María León. Ya mi compañero Anderson le habló un poco sobre la correlación de Putman y Carpenter y de Baxendale y Thomas. Yo le voy a hablar sobre la correlación de Bex and Brill, pero le voy a explicar un poquito el método que usé, el procedimiento que usé para hallar la caída de presión al final de este ejercicio. Este fue un ejercicio que dice lo siguiente: se desea transportar un fluido desde el cabezal de pozo hasta la estación de flujo con los datos anexos. Nos piden calcular el patrón del flujo según Bex and Brill y la presión de la salida real. Tenemos como dato de entrada el caudal total, la RP, la fracción de agua y sedimento, los API, la grada específica del petróleo, del gas, una presión supuesta, la temperatura, diámetro de la tubería, longitud de la tubería, ángulo, una constante que es FN, constante K, el RS, el factor volumétrico del petróleo, del agua, Z, la relación gas líquido y el diámetro del reductor. Ahora bien, lo primero que calculamos entonces es la presión promedio. ¿Cómo calculamos esa presión promedio? Sumamos la presión supuesta con la presión del cabezal, que es un dato que nos da, y lo dividimos entre dos cálculos. Luego calculamos el área y calculamos el factor volumétrico del gas. Calculamos los caudales de petróleo, agua y gas, que esos caudales los vamos a sustituir en las velocidades superficiales del petróleo, del agua y del gas. Como resultado, en el ejercicio que se lo voy a mostrar más adelante en la tabla, nos da que la velocidad superficial del gas es distinta a la velocidad superficial del líquido, por lo tanto sí se considera deslizamiento en este ejercicio. Luego de saber esto, entonces calculamos la velocidad de la mezcla, el número de Froude y la fracción de llenado de la tubería. Posteriormente, entonces identificamos el régimen de flujo con los parámetros correlacionados L1, L2, L3, L4, donde a través de la fracción de llenado de la tubería, sustituyéndola acá, entonces obtenemos estos parámetros. En el ejercicio nos da intermitente, ya que la fracción de llenado de la tubería se encuentra entre 0,01 y 0,4 y el número de Froude se encuentra entre L3 y L1. Ahora sí, entonces hallamos el factor de entrampamiento del líquido, donde el factor de entrampamiento del líquido a un tiempo sub cero viene dado por la siguiente ecuación. Dependiendo entonces de nuestro régimen de flujo, que fue intermitente, sustituimos estos valores de la variable en esta ecuación y obtenemos el factor de entrampamiento del líquido. Lo sustituimos luego acá y obtenemos
al tiempo sub cero y obtenemos el factor de entrampamiento del líquido. Luego posteriormente calculamos la densidad del líquido, el número de velocidad del líquido y el factor de corrección. ¿Por qué calculamos el factor de corrección? Porque estamos trabajando con una tubería inclinada donde nos da un ángulo de 3 grados. Si la tubería fuera horizontal, este factor de corrección es igual a 1, es decir, no se corrige. En esta fórmula C viene denotada por esta, pero esta tiene igual variables que dependen de nuestro patrón de flujo. Como nos dio intermitente, entonces esas variables que tenemos acá, D, E, F y G, vamos a sustituir estos valores. Entonces tenemos que nuestro patrón de flujo intermitente ascendente. Una vez hallado todo esto, entonces ahora sí determinamos el factor de entrampamiento del líquido. Luego calculamos la densidad de la mezcla por fricción y por elevación. El cálculo de fricción viene denotado con la siguiente ecuación, donde S viene denotado. S depende de X. X lo hallamos con la siguiente ecuación. Pero ¿qué pasa? Si X está entre 1, si X es mayor a 1.2, utilizamos esta fórmula de S larga. Si X está entre 1 y 1.2, entonces utilizamos esta ecuación de S corta. Para nuestro ejercicio X nos dio mayor a 1.2, por lo tanto usamos esta fórmula larga. Luego calculamos la velocidad de deslizamiento y por último entonces determinamos el gradiente de presión. Calculamos la longitud equivalente, la longitud total de la línea y calculamos entonces la caída de presión total para luego hallar la presión en la estación de flujo y luego calculamos el porcentaje de error, que un porcentaje de error aceptado sería uno menor al 5% para el sample. Muy bien, esto ya lo tenemos en una hoja de Excel hecha. Aquí está la correlación de Bexamri montada en Excel. Tenemos todas las condiciones que ya les expliqué anteriormente, dependiendo del flujo donde nos dé. Entonces tenemos las variables, tenemos los datos de entrada y tenemos todos los valores calculados que les mostré la ecuación anteriormente, de donde sacamos cada valor. Todas esas ecuaciones entonces las montamos acá en Excel y nos da entonces una caída de presión de 18,5 con un porcentaje de error de 10. Con una presión en la estación de flujo de 1050 y un porcentaje de error de 1,75, o sea, un porcentaje de error bastante bajo, bastante aceptable. Generalmente de siempre se aceptan valores de porcentaje de error menor a 5%. ¿Qué más? Bueno, en la correlación de Bessaprin, como ya se puede dar cuenta en las ecuaciones, una correlación que sí considera el deslizamiento y también el patrón de flujo, distinto a lo que hace Pogman y Carpenter, que ya no consideran ni deslizamiento ni patrón de flujo, como ya lo dijo mi compañero Andrickson. Por lo que se puede inferir que entonces la mejor correlación para determinar caídas de presión de estas tres que estamos mostrando es la correlación de Bessaprin, porque le toma en cuenta muchos más datos que lo que hace Pogman y Carpenter. Bien, ahora les voy a explicar un ejercicio de líquidos en tubería. Este es el ejercicio 1.2 de la guía, que dice: agua fluye establemente en una tubería de hierro fundido de 3 pulgadas de diámetro interior y 100 pies de largo. La presión en uno de sus extremos es de 6 psi-G, mientras que el otro extremo de 16 pies por encima del primero tiene una presión de 0,5 psi-G. Nos piden determinar la dirección del flujo. Los datos que podemos obtener de acá es el diámetro en 3 pulgadas, cada pulgada lo llevamos a pies dividiéndolo entre 12, la longitud, la presión de entrada y la presión de salida las tenemos en unidades manométricas, por lo tanto le sumamos 14.7 a cada una para llevarlas a unidades absolutas. Tenemos la altura de entrada y la altura de salida. Este ejercicio sale por la siguiente
ecuación, la ecuación general que se encuentra en la guía, y de aquí entonces que nos pide la dirección de flujo. ¿Qué es la dirección de flujo? Las velocidades o el diferencial de las velocidades. Entonces tenemos que despejar la velocidad de salida y la velocidad de entrada, que vendría siendo nuestro diferencial de velocidades. Haciendo todo ese despeje a través de artificios matemáticos, obtenemos entonces la siguiente ecuación, que es la que sustituimos acá, que es la que sustituimos en esta hoja de cálculo para hallar el diferencial de velocidad. Aquí tenemos la gravedad específica del aire, que sería 1, el diámetro ya llevado a pie, la presión de entrada, la presión de salida, la longitud, la altura a la entrada y la altura a la salida, obteniendo entonces un diferencial de velocidad de 49.974,4 con dirección hacia abajo. ¿Qué nos indica ese negativo? Exactamente eso, que va en dirección hacia abajo. Si fuera positivo, entonces nos indicaría que va, la dirección de flujo es hacia arriba. Gracias por su atención.